Ya. Eh, buenas noches, hermanos. La palabra del Señor la estaremos encontrando en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 1 al 3. Dice su palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos reconocer fácilmente a los habitantes de una nación particular por sus características distintivas. Los argentinos se reconocen fácilmente por su acento. Cuando los escuchamos hablar, al tiro lo notamos, ¿cierto? Llave en vez de llave, o llámame en vez de llámame. Los peruanos son recordados por sus exquisitas comidas. Los venezolanos se conocen por ser conversistas, etc. Cada pueblo es recordado por alguna peculiaridad. El pueblo cristiano que se hallaba en Tesalónica era conocido por sus virtudes. El apóstol Pablo y los hermanos que le acompañaban recordaban con gozo cómo los tesalonicenses daban muestra de un cristianismo ejemplar. Estas virtudes presentes en los de Tesalónica no eran algo que se manifestaba por temporadas, cuales estaciones del año. Más bien, eran parte de su vida misma. Así también, estas virtudes deben ser parte de nuestras vidas, deben ser nuestras características distintivas. Mis estimados hermanos, el creyente debe imitar las virtudes de los tesalonicenses. ¿Cuáles son estas virtudes que debemos imitar? Las encontramos, ¿cierto?, en los versículos que acabamos de leer. Las virtudes de los tesalonicenses que debemos imitar son tres. En primer lugar, la virtud de la fe. ¿Cómo se hace visible la fe? A través de las obras. Existen elementos que nosotros no podemos ver, pero sí podemos observar el paso de ellas. Cuando los árboles se mecen al compás del viento, nosotros no vemos el viento, pero sí observamos lo que está produciendo en los árboles. La fe de los tesalonicenses se hacía visible mediante el trabajo, es decir, la fe estaba orientando las vidas de aquellos cristianos a acciones que la evidenciaban. Santiago enseña que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, que la fe no está produciendo obras propias de quien ha sido regenerado por el Espíritu. No es una fe viva, sino que está muerta en sí misma. La fe intelectual es una fe vacía que se disfraza para dar la apariencia de una verdadera fe. Los tesalonicenses no hablaban de fe, más bien vivían la fe que se hacía visible en el trabajo que llevaban a cabo. La fe que no tiene obras, que no fructifica, no es más que una fe muerta. Amados, ser cristiano no es hablar de Cristo, ni defender las verdades sobre Cristo. Todo ello es muy importante, pero el ser cristiano va más allá, es vivir a Cristo. Por medio de la fe, el creyente, bajo el poder del Espíritu que reproduce a Cristo en él, puede hacer obras conforme a la voluntad de Dios. Tenemos claro que no podemos ganar nuestra salvación por el servicio y la obediencia a Dios, pero hermanos, tales actos demuestran que nuestra entrega a Dios es genuina. ¿Por qué es importante esta virtud? Porque esta virtud es una manifestación de vida en Cristo. La fe nos dice que cada creyente es obra de Dios y que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, que el objetivo para este tiempo es vivir en buenas obras, porque el buen obrar es el estilo de vida que surge al caminar en las pisadas de Jesús, que anduvo haciendo bienes. Es claro que la salvación no es por obras, pero no es menos cierto que es para obras. De manera que los tesalonicenses, como salvos por gracia mediante la fe, estaban en el camino de la vinculación con Cristo, por tanto, en el camino de la ejecución de obras, obras que surgen de la fe verdadera. El buen obrar es una forma visible de manifestar la santidad del llamamiento celestial a lo que los cristianos son llamados. Por tanto, hermanos, no menospreciemos la fe que se evidencia de nuestra unión con Cristo y que impulsa en nuestros corazones el correcto obrar. Ello hace visible la grandeza de la gracia de Dios que por el
Espíritu transforma al hombre. Observemos la segunda virtud, la virtud del amor. La fe exige vivir en el amor. Una fe sobresaliente produce muy poco sin el amor. Es el amor que logra que nuestras acciones sean útiles. Observemos los elementos de transporte que utilizamos a diario. Ellos necesitan de un motor para moverse. Sin ellos serían solo un montón de latas unidas que son bonitas, pero no prestan mayor utilidad. Hermanos, así necesita el cristiano el amor. Este es el motor de toda acción dirigida a otros. El mismo apóstol enseñará a los corintios que si alguien tiene dones, incluso generosidad para entregar todo cuanto tiene y aún el mismo, pero no tiene amor, viene a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor es lo que le da sentido a la obra que el creyente hace. Muchas veces el cristiano considera que ha sido puesto en el mundo para testificar de Cristo, predicar el Evangelio, enseñar la palabra y defender la fe. Sin duda, todo esto es necesario, pero esencialmente el cristiano no puede ser de testimonio, ni puede proclamar un evangelio eficaz, ni enseñar la palabra para edificar, ni defender la verdad, si no ama entrañablemente, puesto que todo cuanto tiene que ver con vida cristiana también tiene que ver con amor. En el tribunal de Cristo, cuando comparezcamos para dar cuenta de lo que hicimos, la pregunta no será ¿cuánto hiciste?, sino esencialmente ¿cuánto amaste? Porque todo cuanto se ha hecho sin amor será eliminado y no servirá para glorificar a Dios. Así que, amados, guardemos en nuestros corazones esta verdad. El amor es la más grande de las cualidades humanas y es un atributo de Dios. Trabajar en amor es presentar un servicio sin egoísmo. La fe es el fundamento y el contenido del mensaje de Dios. El amor es la acción. También el amor es el distintivo natural de la iglesia. Como hace notar el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos amados, el amor es la característica distintiva del verdadero discípulo. El creyente verdadero ama a Dios y se esfuerza por servirle con gratitud. El creyente verdadero ama a sus hermanos y ama a las almas perdidas. Estimados, es nuestro deber mostrarle al mundo que el pueblo cristiano es diferente a las demás religiones y a las demás organizaciones, porque el amor de Dios satura nuestras vidas. Notemos la última virtud, la virtud de la esperanza. La esperanza halla su razón en Jesucristo. El término esperanza no solo quiere decir la capacidad de aguantar en medio de una prueba, sino de hacerlo positivamente, viviendo la fortaleza cristiana de quien sigue al Señor y cumple el ministerio de su carrera a pesar de los obstáculos que surjan en ella. El escritor a los hebreos exhorta no a la pasividad, sino a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La constancia de los tesalonicenses era impulsada por nuestro Señor Jesucristo. Qué gozo de saber, hermanos, que Jesucristo es la verdadera esperanza cristiana y esta esperanza habita en cada uno de nosotros. La esperanza está vinculada con las promesas. No cabe duda que uno de los elementos de la esperanza, que contaría mucho con la experiencia de los tesalonicenses en medio de las dificultades con que eran confrontados, es el recogimiento de la iglesia para estar siempre con el Señor. El cristiano está llamado a esperar al Señor que vendrá a buscar a los suyos para llevarlos al lugar que prepara para nosotros. Por otro lado, la esperanza descansa también en la herencia eterna que está reservada para nosotros. Y la esperanza segura del disfrute eterno de esa herencia descansa en que también los herederos somos guardados por el poder de Dios. Amados hermanos,
Sabemos que todo lo que podamos sufrir en este mundo no se compara con las promesas que tenemos de parte de nuestro Dios. La gente que vive sin Dios se hunde en los problemas y no haya razón para sus vidas, pero nosotros caminamos y perseveramos porque sabemos que todo esto es pasajero. El eminente biólogo, psicobiólogo y genetista Kurt Richter, ratas en su laboratorio en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Este científico había metido ratas domesticadas y salvajes en cubetas de vidrio de las que no podían escapar para observar cuánto tiempo sobrevivían nadando en agua a diferentes temperaturas antes de ahogarse. Él descubrió que algunas morían tras solo nadar minutos, pero otras luchaban hasta 60 horas para no morir. Después de finalizado el experimento, el biólogo descubrió que lo que en realidad mataba a las primeras ratas no era nada más que la desesperanza. Existe un dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde, pero en realidad el cristiano nunca pierde la esperanza, porque su esperanza habita en él. Esta esperanza se llama Jesucristo y él lo llena de gozo en sus maravillosas promesas. Cuán importante es tener las virtudes que hemos nombrado para ser cristianos verdaderos y eficaces, y sobre todo cuán importante es imitarlas. El amor es la más grande de las cualidades humanas y es un atributo de Dios. Servir a la obra con amor es servir a la obra sin egoísmo. Recordemos que la fe es el fundamento y el contenido del mensaje de Dios. La esperanza es la actitud y el enfoque. El amor es la acción. Querida iglesia, así como Pablo se acordaba con gozo de estas tres virtudes en los hermanos de Tesalónica, así debemos dejar un recuerdo en la gente que nos rodea. Seamos personas en las que se manifiestan la fe, la esperanza y el amor. Estas virtudes son las marcas de cristianos efectivos en cualquier época. Charles Spurgeon dijo, la fe sube las escaleras que el amor ha construido y mira por la ventana que la esperanza ha abierto. Eso sería, hermano. Muy bien, muy bien. Buena cita de Charles Spurgeon, el gran predicador evangélico. Tiene la posibilidad de conseguir sermones de Spurgeon, se lo recomiendo, es muy, muy bueno, de edificación espiritual. Muchas gracias, hermana Danae, por compartir este sermón que nos ayuda y alienta el alma. Bien, vamos a continuar entonces, repasando lo que vimos anteriormente. Bonito sermón, hermano Danay. Muy bonito. Sí. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Que Dios la bendiga, mi hermano. ¿Qué ordena el apóstol Pablo en cuanto a las iglesias? Respecto al matrimonio y de la libertad también, del libre, de aquel que se convierte estando casado y aquel que está soltero. ¿Cuáles son lo que ordena Pablo en cuanto a estos asuntos? Que no se separe. O quedarse en la condición en la que fue llamado. Fue llamado uno libre, fue llamado uno casado, fue llamado uno soltero. Se quede en la condición en la que fue llamado. El contexto siempre es la segunda venida o la venida inminente de Cristo. ¿Cuál es la única manera de quedar libre para volverse a casar? Eso no lo vimos, lo pasamos rápido, parece. Pero ustedes lo leyeron en sus tareas y respondieron la pregunta. ¿Cuál es Que un incrédulo abandone a su esposo o esposa creyente. La muerte. Esa es, ¿No? la muerte, la muerte. Porque en el caso de que, bueno, lo vamos a ver ahora, a ver, no, eso es lo que ya teníamos que haber visto, y que lo pasamos muy, muy rápido eso. Pero el único manera de que la persona pueda contraer nuevas nupcias es la muerte, la muerte de uno de los cónyuges. Y el requisito es que debe ser en un creyente, que se case con un creyente, si se vuelve a casar. El conocimiento debe ser regulado, ¿por qué? Por el amor.
Perfecto. al poder. Es lo que canaliza el conocimiento. Perfecto. ¿Qué dice el apóstol Pablo de sí mismo cuando le quieren objetar su apostolado? Él se defiende y dice, yo soy apóstol. ¿Cuáles son los argumentos que presenta para indicar que él es apóstol? Que él ha visto al Señor resucitado y los corintios son el sello de su apostolado. Excelente. Esos son los dos argumentos que presenta el apóstol. Él, el apóstol Pablo, ha renunciado a varios derechos para, para no ser estorbo a la iglesia de los corintios, y además que esa es su gloria, y no quiere que le quiten esa gloria. ¿Cuáles son esos derechos a los cuales el apóstol Pablo ha renunciado? Ser provisto de comida y bebida. Muy bien, El perfecto. otro era casarse y ser sostenido si es que tenía esposa. Mm. A esos derechos ha renunciado el apóstol Pablo en este pasaje que estuvimos viendo. El apóstol Pablo también es un gran modelo de las misiones. Y uno de estos principios de las misiones muy importantes es la enculturización. Es decir, adaptarse a la cultura anfitriona, cuando se le presenta el mensaje del evangelio. Explique de qué manera el apóstol Pablo practicó la enculturización, por favor. Se comportaba como judío, Perfecto, como observador de la ley, excelente, como alguien que no observaba la ley. muy bien. Se ha comportado como débil, dice también. Se ha comportado como débil. ¿En qué sentido el apóstol Pablo se ha comportado como débil? ¿A qué Poder debilidad? ayudar a salvar a algunos. Bueno, es el propósito de la enculturización, para salvar a algunos. A los de conciencia débil. Exactamente, que tiene la conciencia de él. Se ha adaptado, ha empatizado, ha descendido al nivel de una persona que no tiene una comprensión teológica completa. Cuando digo teológica me refiero a los temas dogmáticos, doctrinales, acerca del monoteísmo. Los débiles son aquellos que no tienen una adecuada comprensión de Dios y piensan que aparte de Dios cristiano existen más dioses. Por eso que cuando come de los sacrificados los ídolos piensa que ese Dios le va a entrar dentro de su cuerpo, dentro de su alma. Esos son los débiles. Esos son los ejemplos de la enculturización del apóstol Pablo, y el propósito de la enculturización es salvar a las otras personas. En esta siguiente clase vamos a ver lo que el apóstol Pablo exhorta a los corintios. También los principios que nos enseña el apóstol Pablo en cuanto a nuestras relaciones con el prójimo, y por qué el apóstol Pablo no puede elogiar a los corintios de la manera en que se portan en la Santa Cena, y va a indicar las consecuencias de tomar la Santa Cena de manera indigna. De inmediato vamos a ver esta clase entonces. Aquí estamos. Estamos en el capítulo 10 ahora del libro de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo 10. Muy bien. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados de la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Se comienza esta sección. El apóstol Pablo se remonta al Antiguo Testamento, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Desde el punto de vista, sigue contestando las preguntas del apóstol Pablo que le hicieron en la carta. Pablo exhorta, bueno, más adelante dice, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron,
ni sea idólatras, como alguno de ellos, está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurar es quejarse. Eso es lo que estaba viendo para Dios, incluso hasta el quejarse ya es algo que él es desagradable, ¿eh? Para nuestro Señor. Ya. Lo que Pablo exhorta a los corintios, ¿qué es lo que le exhorta? Lo primero que le exhorta es no codiciar cosas malas como lo hicieron los israelitas. También en el verso 7, ¿qué más le dice, le exhorta el apóstol Pablo a los corintios? Aparte de no codiciar cosas malas como lo hicieron los israelitas en el desierto. Que no sean idólatras. Perfecto, que no practiquen la idolatría como lo hicieron los israelitas en el desierto. Todo esto se encuentra en el libro de Éxodo, otras secciones también se encuentran en el libro de Números. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es enlistar todos los pecados que cometieron los israelitas cuando salieron de la esclavitud de Egipto, y que está registrado tanto en Éxodo como en el libro de Números. No adorar a los ídolos. Muy bien. ¿Qué más le exhorta el apóstol Pablo a los corintios? Aparte de no codiciar, no adorar a los ídolos. Que no cometan inmoralidad sexual. Perfecto, no cometer inmoralidades sexuales. Eso está en Números. Bueno, con respecto acá a Números, el apóstol Pablo no está citando literalmente palabra por palabra algún texto del Antiguo Testamento. Él no tenía el Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos cuando recurrimos a toda nuestra Biblia, a todos nuestros comentarios, y citamos, algunas veces citamos parafraseado y otros lo citamos textualmente palabra por palabra. El apóstol Pablo, cuando está citando del libro de Números para referirse a al pecado con Balac, quien incentiva al pueblo de Israel a pecar contra el Señor a participar en una de las fiestas de los paganos, el apóstol Pablo cita de memoria. Ya ese hecho de citar de memoria nos está indicando lo que el apóstol Pablo y los escritores también del Nuevo Testamento tenían con respecto a la Biblia. Lo importante no era la letra de la Biblia, es decir, lo fundamental, la literalidad, la letra y el texto tal como estaba registrado, no es lo esencial o lo fundamental, sino que lo relevante para los escritores del Nuevo Testamento era el sentido de la palabra, lo que quería decir o lo que quería significar. Eso era lo relevante, lo importante, lo fundamental, y no la letra. ¿Por qué digo la letra? Porque los judíos eran los que le daban significado incluso a las letras. Pero parece que acá, como lo cita el apóstol Pablo, no lo cita de memoria. Por eso que no es tan exacto, no es tan equivalente como se encuentra en los escritos del Antiguo Testamento. Además que no hay ningún texto conocido del Antiguo Testamento que se encuentre tal cual como lo cita el apóstol Pablo acá. ¿Qué más? En el verso 9, ¿qué más exhorta el apóstol Pablo a los corintios? No tentar al Señor. No tentar al Señor. Esto se encuentra registrado en el libro de Números, en el capítulo 21. No sé si alguien se acuerda esa sección de tentar a Dios, de qué manera tentaron al Señor. Murmurando, me parece, ¿no? Hermano Jaime, sí. Me parece que murmuraban en medio del pueblo y eran mordidos por la serpiente. En el capítulo 21. Ah, aquí está, claro, del verso 5 al verso 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Qué más dicen aquí? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Bueno, está hablando de esta sección. Tentaron al Señor. ¿Qué más? No quejarse ni murmurar. Bueno, aquí también en este texto se están quejando o están murmurando.
Y por último, en el verso 14, los de Corintio deben huir, en el verso 14, de la idolatría. Bueno, no es lo último, falta todavía. Huir de toda idolatría. El contexto es un contexto totalmente pagano, donde está atestado toda la ciudad de idolatría. Y en el verso 20, esta sí, la última exhortación del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Qué más le dice? O les exhorta, aparte de huir de la idolatría. ¿Qué más puede ser? Hermano Jaime tiene el micrófono abierto, ¿no? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. Le está indicando acá que no participen, o no practiquen, o no participen de los cultos idolátricos. Bueno, esas son todas las exhortaciones que el apóstol Pablo está haciendo en esta sección. Se habla acerca de una roca, y la roca que lo seguía, esa roca era Cristo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. En ninguna parte del Antiguo Testamento indica que había una roca que lo seguía, sino que indica que Moisés golpeaba a una roca y en algunas oportunidades le dio de beber de esa roca, pero más allá no hay ningún otro dato. Pero surgió una historia, un mito, una leyenda, una tradición, de que los israelitas permanentemente bebían de una roca, y esa roca en su peregrinar estuvo siguiendo todo el pueblo. Eso no lo dice en el Antiguo Testamento, pero proviene de una leyenda judía. El apóstol Pablo la alude también. No está sacando del Antiguo Testamento, sino de la tradición judía. Según esta leyenda, aquella roca donde habían bebido luego, le seguía para permanentemente estarle dando agua. Esas son las exhortaciones del apóstol Pablo a los corintios. No codiciar las cosas malas como los israelitas, no adorar a los ídolos, no cometer inmoralidades sexuales, no tentar al Señor, no murmurar, no quejarse, huir de la idolatría y no participar con los demonios en las prácticas o los cultos idolátricos. Desde el punto de vista de nuestras relaciones con los demás, los consejos que da el apóstol Pablo a los corintios. Dice, ¿qué más? Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestar a nosotros, quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En el verso 14. Como sensatos hablo, juzgad a vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el que partimos, no es la comunión del cuerpo del Señor Jesucristo. Más adelante dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien de los otros. Está en el mismo tono que los anteriores, de el que tiene criterio más amplio, el que tiene mayor conocimiento, se adapte a la persona que tiene menos conocimiento o la de conciencia débil. Los consejos que da el apóstol Pablo en esta sección son los siguientes. El cristiano puede comprar todo lo que se venda en las tiendas, de las carnicerías. Todo lo que se venda lo pueden comprar. Todo lo que se vendía en la carnicería, todo había sido sacrificado a los ídolos. Pero el cristiano puede comprarlo y comer y no va a tener ningún problema, complejo o preocupación de que un demonio o un ídolo se le introdujo dentro del alma. También el otro consejo del apóstol Pablo, el cristiano acepta la invitación de un pagano que comiera lo que le sirvieran sin hacer ningún tipo de preguntas.
y todo lo que servían en la casa de los paganos, que se tratara de carne, todo eso había sido sacrificado a los ídolos. El apóstol Pablo dice, esto fue sacrificado a los demonios. Pero los creyentes pueden comer de esto, sin ningún tipo de complejo o de conciencia, y sin hacer ningún tipo de pregunta tampoco. Puede comerlo sin problema. Muchas cosas que uno puede hacer sin el menor riesgo por lo que él respecta, no debe hacerlas, así van a causar escándalo a otra persona. Pero luego dice que si a alguien incrédulo os invita y queréis, y de todo lo que os ponga a la mesa coméis sin preguntar nada por motivo de conciencia. Más, si alguien os dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, pero no la conciencia del creyente maduro espiritualmente, sino la conciencia del más débil, o el inmaduro. El inmaduro es el que todavía no tiene una comprensión doctrinaria completa porque piensa que todavía existen más dioses o ídolos. Es la conciencia del otro entonces. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni tampoco a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermano, Sí, hermano Belén. ahora que estamos pasando esto, me recordé del versículo, bueno, del relato del Concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles le dicen a los creyentes que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. ¿Cómo podemos armonizar esto con Corintios? Muy bien. En el relato del libro de los Hechos está destinado, bueno, lo vamos a revisar aquí mismo, lo vamos a revisar. En el libro de los Hechos eso está en el capítulo 15. En el capítulo 15 está 15, eso. 29. Hechos 15, aquí está, me pasé. Aquí estoy cerca. Ya. Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, la sangre, de abogados, fornicación, de las cuales cosas si guardar el bien a nadie. Pásenlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron con la consolación. Judas y Silas con ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia, con palabras. Muy bien. Y ahí termina esa parte. Esta carta fue destinada a una iglesia que fue la iglesia de Antioquía. El contexto es ese. Destinado por un problema que se originó, bueno, en varias partes, pero específicamente esta carta fue enviada a Antioquía. En Hechos 15, entonces, algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo, Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos los apóstoles. Pero esta carta fue enviada a los cristianos de Antioquía de Siria. En Antioquía de Siria eran personas que provenían de las sinagogas, pudieron haber sido judíos o también pudieron haber sido gentiles que se hicieron miembros de una sinagoga o temerosos de Dios. Los que eran prosélitos se habían circuncidado, bautizado, eran plena comunión de una sinagoga. Los temerosos de Dios no se habían circuncidado, pero estaban dentro de una sinagoga. Por lo tanto, ellos tenían escrúpulos en cuanto a comer algunos animales. Estos son de las comidas puras. Cerdo, por ejemplo, nunca habían comido en toda su vida. Los cristianos no se le impone la ley judía a ninguno de los gentiles, Pero para evitar este conflicto que se originaba miembros de una misma iglesia, gentiles y judíos, para que existiera una armonía, tenían que ceder los gentiles en estos 4 puntos: carne de ahogado, sacrificado a los ídolos, de sangre y de fornicación indicada. Para tener buena comunión entre ellos,
debían renunciar a estas estipulaciones. Si iban a una casa de un judío, a la casa de un gentil, el gentil no le iba a servir prieta, por ejemplo, carne de cerdo o carne de cualquier otro tipo que estaba prohibido en la ley judía. Pero era para eso, para tener buenas relaciones. Pero era un grupo específico, aquellos que provenían de una sinagoga, para los cristianos gentiles, que fueran solidarios con cristianos que provenían de una cultura, de un contexto, de un trasfondo judío. Era repugnante para un judío, nunca iban a comer en toda su vida, le daba asco el comer carne que no haya sido completamente derramada la sangre, o otro animal como cerdo, por ejemplo. Pero al parecer, de acuerdo a lo que nos dice esta carta de los Corintios, al parecer no es para las iglesias donde la gran mayoría o la gran masa de cristianos no provienen de comunidades judías o no provienen de las sinagogas, sino que mayoritariamente provienen del paganismo o de la gentilidad, como ocurre en el caso de los Corintios. También habían judíos, también habían, y ahí nos dice también, no sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, eso es lo que está indicando. Pero mayoritariamente estos de acá no son provenientes de comunidades de la sinagoga judía. Por eso el apóstol Pablo le dice, ustedes pueden comer absolutamente todo lo que se les sirva, porque al parecer esa carta que se promulgó, se escribió allá en Jerusalén, el Concilio de Jerusalén, no se aplica en contextos que son totalmente gentiles, al parecer, por lo que señala esta carta. Y algunos también lo he leído de ese modo también, están de acuerdo. Corre para algunos contextos, pero para los gentiles que provienen de la gentilidad no corre. Pero los principios están presentes, los principios sí siguen presentes. Lo que está estipulado en esa carta, ¿cuáles son? De decir, si hay alguna persona que se escandaliza por comer de los sacrificados a los ídolos, entonces renuncia a ese derecho y no coma carne. El apóstol Pablo dice, yo para no ofender a ninguno, no voy a comer carne jamás. Y acá también dice que renuncia a ese derecho. Que deben hacerlo todo para la gloria de Dios. Y para no poner tropiezo a nadie. Si alguno pregunta por motivo de conciencia, entonces ahí se debe abstener de comer. Pero no la conciencia de él, sino la del otro. No sé si habré respondido satisfactoriamente, hermana Belén, pero eso es lo que le puedo decir al respecto y lo que he leído en algunos textos. No, se me está clarito, es que era por si acaso alguien preguntaba, podría también surgir esa duda de que por qué hay una aparente contradicción. Pero no estoy clarito. Son aparentes solamente las contradicciones. Porque los incrédulos siempre van a buscar aparentes contradicciones en la Biblia para hacer dudar y desestabilizar a los creyentes de nuestra fe. Esta puede ser una, y la otra puede ser del atributo de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero en otra parte dice, Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. ¿Cómo se compatibiliza esas dos aparentes contradicciones? Bien, estas obligaciones tienen sus límites de estas obligaciones. Pablo insistía en que el cristiano corintio debía ser un buen ejemplo para los judíos. Los judíos, recuerden, que son muy escrupulosos. Entonces se van a ver algunos creyentes o van a tener comunión, si provienen del judaísmo. ¿Cómo van a poder comer los mismos alimentos si los judíos nunca han comido cerdo o prieta, por ejemplo? Y los gentiles no tienen ningún problema con eso. Entonces, para evitar tener conflicto con ellos, renuncia a ese derecho de comer cerdo, por ejemplo. Bueno, acá el apóstol Pablo dice no va a comer ninguna carne para no ofender a nadie. El cristiano corintio tenía una obligación con los griegos, es decir, ser un buen ejemplo a los que eran totalmente indiferentes al evangelio. Y el cristiano corintio tenía una obligación con los miembros de la iglesia también. Esas son las reglas o los consejos que da el apóstol Pablo respecto a los sacrificados a los ídolos.
El principio que podemos extraer acá, del verso 23 al verso 31, el principio de la conducta cristiana es no buscar nuestros propios intereses, sino los intereses del prójimo, y así lo enseña el apóstol Pablo. Otro principio es hacer todo para la gloria de Dios y no hacer tropezar a nadie. Son tres principios que encontramos acá. No buscar nuestros propios intereses, hacer todo para la gloria de Dios y no hacer tropezar a nadie. Porque si alguien ve un cristiano que tenga la conciencia débil, ve comer a un cristiano maduro, comprando una carnicería, comer en la casa de un pagano, va a querer hacer lo mismo, imitar a su hermano. Pero él tiene otras comprensiones, otra cosmovisión, otras creencias acerca de Dios. Piensa que hay más dioses. Por esa razón, su conciencia se va a contaminar. En cambio, el cristiano maduro no va a tener problema, no va a pecar contra el Señor, pero sí, el cristiano inmaduro va a pecar. Y estos son los principios que nos entregan. No hacer tropezar a nadie. Hacerlo todo para la gloria de Dios y no buscar nuestros propios beneficios, sino el beneficio de los demás. Como yo, dice el apóstol Pablo. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Luego en el capítulo 11 dice, sed imitador de mí, así como yo soy de Cristo. ¿En qué sentido el apóstol Pablo le pide a los corintios que sean imitador de él? En el capítulo 11 dice, sed imitadores de mí, verso 1, como yo soy de Cristo. Yo soy imitador de Cristo. ¿En qué sentido el apóstol Pablo imita a Cristo? ¿Y en qué sentido le está pidiendo a los corintios que ellos imiten al apóstol Pablo? Puede ser, ustedes creen. En el amor. Muy Como bien. estaba ahí, se hacía débil, se hacía judío, todo para poder no ofender a los hermanos y poder unirlos en el Evangelio. Perfecto, muy bien. Tiene que ser eso, ¿eh? Tiene que ser eso. El amor parece que engloba a todo lo demás. El amor. No sé si alguien más tiene alguna otra respuesta. Y está en el contexto también, ¿eh? El contexto dice que tiene conocimiento, pero el conocimiento envanece, más el amor edifica. Eso está un poco más adelante. Y después comienza a dar ejemplos de cómo él practica ese amor, renunciando a sus derechos. No procurando sus propios beneficios. Y acá, no ser piedra de tropiezo para nadie, nos dice el apóstol Pablo. Sigamos adelante. Sigue contestando el apóstol Pablo a estas preguntas. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, todo varón, que ora o profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. El tema del velo. Algunos comentaristas señalan lo siguiente con respecto a esta sección: cuando oraban los hombres judíos, así como las mujeres usaban velos. Así hacían los romanos también, los griegos. Sin temor a su Dios, se sacrificaban con la cabeza descubierta. Por tanto, es uno de los pasajes que tienen una
un significado puramente temporal y local. Esta instrucción del velo, tener un velo, es circunstancial, es local, no reviste de aplicación universal. Aunque algunas iglesias todavía usan velo. La Iglesia Congregación Cristiana de Brasil, hasta el día de hoy, todas las hermanas con velo. Las iglesias ortodoxas rusas también, las ucranianas las hermanas usan un velo. El velo para la cabeza indica el orden jerárquico establecido por Dios. ¿Cuál es el orden jerárquico? Bueno, hay una igualdad, Dios y Cristo, igual sustancia, igual naturaleza, igual esencia. Pero en cuanto a jerarquía, el Padre, en cuanto a jerarquía, el Padre primero y después viene el Hijo y el Espíritu Santo. Del mismo modo, el hombre, la cabeza de la mujer, dice, o sea, el orden jerárquico es el orden establecido por Dios. Las normas culturales cambian de país a país y también cambian con el tiempo. En cuanto a este pasaje bíblico que es complejo, al igual que varios pasajes del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro alude eso de la epístola del apóstol Pablo. Algunas son muy difíciles de comprender de lo que dijo el apóstol Pablo, y los herejes lo tuercen para su propia perdición. Algunos dicen que este pasaje que estamos viendo debe leerse a la luz del siglo I. Este comentario que da William Barclay acerca del velo que debe usar la mujer en la congregación. Se debe entender o tener presente tres cosas, dice William Barclay. El lugar de velo en el Medio Oriente indicaba dos cosas, hasta el día de hoy en el Medio Oriente: señal de inferioridad, señal de protección. Es decir, no solamente se consideraba como débil, sino que también era símbolo de que gozaba de la protección del papá o del esposo cuando era casada, o si fallecía el papá del hermano mayor, pero siempre tenía la protección de alguien. La condición de la mujer a los ojos de los judíos ahora. Para la ley judía la mujer era notablemente inferior al hombre, para la ley judía. La ley oral se refiere, no la ley de Moisés. Esta situación se originó en Corintio, que era la ciudad más licenciosa del mundo antiguo. Eso es lo que explica él. Pero se pueden extraer algunos principios. Siempre es mejor pecar de estricto que de laxista. Pensar dos veces antes de escandalizar a los demás. La solidaridad esencial del hombre y la mujer son iguales y son necesarios también. Ninguna de las dos partes puede vivir sin la otra. Y Pablo reprende a los que discuten por estos asuntos, de si usar velo o no usar velo, quién es mayor, quién es superior. El apóstol Pablo dice: no tenemos nosotros, si alguien quiere ser contencioso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. La mujer ejerce funciones de liderazgo. Eso no se puede negar en las Sagradas Escrituras. Ejerce funciones de liderazgo en las congregaciones y en la historia del pueblo hebreo, como Débora, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Sobre la profecía, hay profetas, hay profetisas en las iglesias. Del mismo modo como hay varón. Es dirigir la palabra. La profecía es dirigir la palabra, hablar la palabra de Dios. O predicar la palabra de Dios puede entenderse en varios sentidos. Predicar la palabra de Dios, o llevar un mensaje al pueblo de Dios, o un mensaje a un individuo en particular, o indicar lo que va a ocurrir al final de los tiempos, o vaticinio. Pero eso lo hacían los hombres y las mujeres. Y ejerce tiene una función de liderazgo la mujer. Uno de estos es la profecía. En el verso 6 cabe alusión al cabello corto de algunas mujeres. Dice que si le es vergonzoso a la mujer el cortarse el cabello, raparse, entonces que se deje crecer el cabello y se ponga velo. Pareciera que alude a la práctica del lesbianismo. Las lesbianas eran las que se rapaban la cabeza. Las sacerdotisas en realidad de los templos griegos se rapaban la cabeza, pero practicaban el lesbianismo. Pero este lesbianismo era un lesbianismo ritual dentro de los templos paganos. También dice, por causa de los ángeles, en el verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta expresión, los ángeles, puede referirse a los espíritus angélicos
Es decir, los ángeles, tal cual como nosotros lo designamos con ese nombre, los ángeles, eso es lo que dicen algunos comentarios de los rollos del Mar Muerto de Qumran, cuya presencia debe provocar respeto según una interpretación del libro de Deuteronomio, pero esa es la explicación que da el documento de Qumran. Pueden ser los ángeles, espíritus. O otra explicación, aparte de la explicación que da los rollos del Mar Muerto de Qumran con respecto a los ángeles, espíritus, o a los mensajeros de las comunidades, en este caso tendría que ser a los pastores, o a los líderes, a los presbíteros dentro de una congregación, ellos serían los mensajeros, porque ángel puede ser ángel espiritual o puede ser un mensajero, porque ángel significa mensajero. O sea, podría referirse entonces a los mensajeros de otras comunidades. Es decir, un mensajero que viene de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, estaba de visita. Entonces, por esa visita, por la presencia de un visitante, la mujer debía cubrirse el pelo. Pareciera que esa es la segunda interpretación que se da a este pasaje bíblico. El velo tenía un significado muy importante en la cultura corintia. Ahora nos vamos a limitar más en Corintio, porque William Barclay habla acerca de lo que el velo representaba en el Medio Oriente hasta el día de hoy, y lo que el velo representaba para la comunidad judía. Pero en Corintio, ¿qué simbolizaba el velo en la ciudad de Corintio? En ella, una mujer se quitaba lo que le cubría la cabeza solo cuando no estaba sujeta a su marido. Por lo tanto, el velo simbolizaba, como para la mujer, como el anillo de matrimonio en la actualidad, en la cultura nuestra, que proviene de la cultura romana, en realidad, de ponerse el anillo, indica, está casada porque tiene un anillo de matrimonio. Lo equivalente para la mujer corintia es, ¿cómo se puede saber si está casada o no? Porque usa velo. Indica que está sujeta a su marido. Y es casada y está sujeta a su marido. Pues había sido consagrada a los dioses, lo que de hecho representaba que se había entregado, y si no tenía velo, si no usaba velo, entonces indicaba que ella se había consagrado a un templo pagano para servir como sacerdotisa, y estaba rapada también, como una prostituta sagrada, o esta práctica del lesbianismo dentro de estos templos. Bueno, no solamente el lesbianismo, sino en todo sentido, llevaba una vida licenciosa. Esto es lo que representaba cuando no usaba velo. Estaba entregada a un templo pagano para la vida licenciosa. La cabeza descubierta, entonces, estamos limitados a la comunidad de Corintio. La cabeza descubierta, entonces, era un símbolo que identificaba a la mujer de poco o ninguna moralidad. Una mujer inmoral era una mujer que no llevaba velo, en tanto que la cabeza cubierta era señal de que la mujer estaba bajo la autoridad de un hombre. A diferencia de los hombres judíos, los corintios nunca usaban sombrero o pañuelo, ni siquiera en los cultos religiosos. Como la sociedad de Corintia era dominada por hombres, cualquier comportamiento inusual de las mujeres podía ser contraproducente o ser llamativo para el resto de la sociedad. Se deduce del texto del capítulo 11, verso 34, que por considerarse libres en Cristo, algunas mujeres pensaban que ya no tenían por qué usar lo que podía considerarse como símbolo de dependencia. Es el comentario que da el nuevo comentario bíblico contemporáneo de América Latina. Eso son las distintas explicaciones de este pasaje, de que la mujer debe usar velo como señal de autoridad. Y el no tenerlo era visto como un acto inmoral. O raparse ya era una cosa de lo peor dentro de los corintios. Con respecto a la mesa del Señor, en el capítulo 11 estamos ahora. Pablo no puede elogiar a los corintios. ¿Por qué no los puede elogiar? Como ocurría si elogiaba a los tesalonicenses. Los corintios no pueden tener un elogio de parte del apóstol Pablo, porque las reuniones que los corintios tenían traían prejuicios más que beneficios. Habían división dentro de ellos.
no se reunían para comer la cena del Señor, lo dice el verso 20. Se embriagaban o llegaban ebrios al momento de tomar la cena del Señor. Había una fiesta anterior de la Santa Cena, que era una fiesta de Ágape, y se supone que la fiesta de Ágape tenía como finalidad fomentar la coinonía, la comunión, la amistad entre los hermanos de la iglesia. Pero en la iglesia de Corintio, los que tenían más recursos económicos llegaban antes a tomar esta fiesta de amor o la fiesta de Ágape. Se banqueteaban, todos tenían que aportar con algo. Pero los pobres no tenían mucho que aportar porque eran pobres, eran esclavos. Y lo dejaban para el final. Y los demás se banqueteaban y bebían. Y llegaban ebrios al momento de tomar la cena del Señor. Avergonzaban a los que tienen poco, nos dice el verso 22. Pablo recibe instrucciones respecto a la Santa Cena, que es casi lo mismo que aparece en la última cena del Señor que nos relata los evangelios. Pablo enumera las consecuencias de tomar la cena del Señor. Dice en el verso 27 que la persona que tome la cena del Señor indignamente, ¿a cuál se refiere la indignidad? Por las divisiones que había, avergüenzan a los que tienen poco, discriminan a los que tienen poco, serán culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí el cuerpo de Cristo, o el templo de Dios, es la iglesia en general, en su sentido colectivo. Y Dios lo va a enjuiciar, lo va a condenar, porque no pueden ser juzgados juntamente con el mundo. Sufrirán enfermedades, sufrirán muerte, y seremos juzgados, nos dice el verso 32, por comer y beber de manera indigna. Comer y beber indignamente puede querer decir dos cosas. No se dan cuenta de lo que quiere decir los símbolos del pan y el vino. La frase del cuerpo de Cristo indica la iglesia también. El cuerpo de Cristo se refiere a la iglesia. Esos son todos los problemas que se manifestaban o existían en esta congregación de Corintios al tomar la cena del Señor. No sé cómo ocurre al momento de tomar la cena del Señor en sus iglesias, mis hermanos, hermanas, para evitar tomar, ¿cuáles son los consejos que se dan antes de tomar la cena del Señor para evitar el ser debilitado, el tener enfermedades o el ser muerto por tomar la cena del Señor de manera indigna? ¿O de qué manera los hermanos se preparan en sus congregaciones antes de tomar la Santa Cena? Bueno, en mi caso, cuando nosotros acá servimos la cena del Señor, lo hacemos preparando a la iglesia en un verdadero arrepentimiento. Esa es la enseñanza que se entrega. Que quien va a tomar la cena del Señor lo haga con sincero arrepentimiento, en fe en Jesucristo, pero con sincero arrepentimiento de sus pecados, confesando al Señor todos sus pecados y será verdaderamente limpio porque abogado tenemos a Cristo. Y de esta manera entonces, con sincera convicción de que Él nos ha lavado, podemos pasar a su mesa. Así al menos lo he creído por la palabra para enseñarlo. Perfecto, doctor Marcos. ¿Alguien más? Bueno, por lo que yo entiendo, mi hermano, que la cena del Señor es para el cuerpo de Cristo, para los que han creído en Cristo Jesús, que su fe está puesta en Cristo para la salvación de sus almas. Por lo tanto, Dios nos llama a tener esa comunión con Cristo. Cuando dice dignamente, Dios nos hizo digno, ya con el solo hecho de tener fe en Cristo, Dios nos hizo digno para pasar a la mesa del Señor. No así los incrédulos, por lo que yo entiendo. Los incrédulos no tienen esa comunión porque ellos no han de Cristo Jesús para la salvación de sus almas. Muy bien. Y también
el dignamente indica de no solamente la comunión con Cristo, ¿ah? Porque si tienes la comunión con Cristo, tienes la comunión con el cuerpo de Cristo. Y esta iglesia de Corintios es precisamente lo que no tenía, la comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. No había una comunión entre los miembros de la iglesia. Por eso que fueron muertos, débiles y se enfermaron. La debilidad no es claro a qué se refiere específicamente, a qué debilidad. Cualquier tipo de debilidad, no sé qué puede ser. Pero la enfermedad y muerte ya es claro. De esa manera Dios juzgó a aquellos que tomaban la cena del Señor indignamente, sin discernir el símbolo de ese acto de la Santa Cena, de tener comunión con Cristo, pero la comunión con Cristo es una comunión con el cuerpo, y el cuerpo lo hacen los miembros de la iglesia, de una congregación, y eso es lo que les faltaba, ellos no tenían comunión. Por eso que siempre cuentan los hermanos antiguos, cuando tomaban la cena del Señor, todos se reconciliaban, todos se iban a abrazar, o por si acaso le pedían perdón a algún hermano, para evitar algún tipo de, de algún conflicto, o evitar tomar la cena del Señor indignamente. Cantaban una alabanza y los hermanos se acercaban a aquellos que tenían conflictos y se perdonaban mutuamente. Así era. Pero, ¿Sí, hermano Jaime? sí, yo creo que va más allá de eso, mi hermano. Va en la comunión constante del cuerpo de Cristo. No, para mí, desde el punto de vista, y yo lo he apreciado durante mi carrera o durante cuando estuve trabajando, que no es el pedir perdón en el momento o unos días antes de la Santa Cena. La comunión es constante. Cuerpo de Cristo significa estar en armonía en todo momento. Las 24 horas de nuestras vidas, los 365 días del año. Cuando existe esa comunión, existe el amor en el cuerpo de Cristo. Cuando una persona está débil o está enfermo, todo el cuerpo se duele. Y eso yo lo pude comprender en mi trabajo. Cuando uno fallaba, todos fallábamos. No es que el que llegó primero, porque claro, yo puedo llegar primero, pero el camino quedó uno. Y al quedar uno en el camino, yo no he logrado nada y no he ganado nada, sino que he perdido, porque quedó alguien de mi cuerpo, quedó algo atrás. Por lo tanto, tengo que irlo a buscar y llegar con él. Y eso es constante. No es pedir perdón, en mi punto de vista, lo que yo puedo comprender. Por supuesto, no llegar a la instancia, debe ser permanente. Debe existir esa concepción de la iglesia como cuerpo, el concepto de cuerpo, la concepción de cuerpo. Somos un cuerpo, somos una colectividad o una comunidad. Vivir en comunión. Vivir en comunión, eso somos, o hay una solidaridad entre nosotros. Correcto. No podemos ser independientes, sino interdependientes, los unos de los otros. Nos necesitamos todos, porque somos un cuerpo. Muy bien, mi hermano, eso es lo que tenemos que ver. Vamos a finalizar con una oración a nuestro Señor. Mi hermano Pablo. Sí, Pastor Marcos. Sí, le puedo hacer una pregunta. Lo que pasa es que delante, como me conecté más tardecito, me perdí una sección. Y a lo mejor lo que pasa es que el versículo, capítulo 7, verso 15, a lo mejor yo lo interpreté mal, porque también está en la tarea, como usted lo mencionaba. Y también estuve leyendo aquí este Maker, el que usted nos envió. ¿Y a qué alude ese texto? Ok, ya. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Solamente ese versículo, ¿verdad? En sí, lo que está en ese contexto, porque de España de porque qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido, y lo que añade en realidad, o sea, se entiende que está en ese contexto ahí. Ok. Bueno, ahí está hablando
que el creyente, perdón, bueno, si se separa un incrédulo o abandona al creyente por el hecho de hacerse creyente, no está sujeto a servidumbre, es decir, tiene que separarse, no pueden continuar juntos ahí. Y en otro texto anterior quizás se refiere de, y si se separa, no se vuelva a casar. Quizás esa parte se refería específicamente, ¿o no? No específicamente, porque pone un pero allí, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Lo que pasa es que aquí este Maker en su comentario hace el análisis ¿Mm? y dice algo así como que en este caso, por tanto, es el no creyente el responsable del divorcio de un matrimonio, ¿Mm? que Dios desea que dure toda la vida, dice. Estoy parafraseando más o menos, Ok. quedando él o la creyente desligado o desligada de ese compromiso o unión, pues el problema del cónyuge incrédulo ya no es con su expareja que abandona, sino con Dios mismo. Es decir, Xtemaker lo argumenta como un problema ya con Dios. Ok, ya. Y él expresa ahí que como que abre la posibilidad como una segunda nupcia. Lo dice, Perfecto, perfecto. lo Ya. abre. Es por esa razón que le preguntaba a mi hermano Pablo. Ok, muy bien, comprendí. Sí. El tema del divorcio, del recasamiento es complejo. No depende de un texto bíblico, sino de muchos versículos bíblicos, muy, muy complejo. Hermano, Claro, pues, es que es un tema no complejo. es sencillo tratarlo. Es complejo porque, por ejemplo, acá nos pasó que llegó un hermano que por ejemplo, a él lo dejó su esposa, lo abandonó y él rehizo su vida nuevamente. Correcto. Y tampoco podía quedarse para cura. ¿Y qué lo íbamos a jugar nosotros? Porque en realidad no fue él que cometió la falta primeramente, sino que lamentablemente en su momento todos lo jugaron, sí, de adúltero, de cuántas cosas, pero bueno, nadie está libre de esas situaciones. Pero a él le pasó, que a él Ya. lo abandonó su esposa y él rehizo su vida. Y hoy día un obrero en la casa del Señor, pero que realmente es un tema complejo en realidad. No, muy Lo, complejo, muy complejo. lo que No, pasa, difícil. Sí, bueno, lo Jaime. que, lo que más o menos entiendo de ese pasaje bíblico, dice ahí la palabra, dice, pero si el incrédulo se separa, ahí está hablando de un inconverso que está casado con una persona cristiana. Por lo tanto, el inconverso es el que abandona al cristiano. Ahí el inconverso no está sometido a servidumbre. Por lo tanto, él ha tomado la decisión de separarse de su esposo que es cristiano, porque no quiere estar sujeto a servidumbre con Dios. Y él ha tomado la decisión de separarse. Para ese concepto, el apóstol Pablo dice, sepárese, abandone. La esposa o el esposo cristiano abandonó al cristiano, al no creyente, al incrédulo, lo abandonó por decisión del no creyente. Él ha tomado la decisión de irse. En otro pasaje dice, si la persona creyente está casada con un incrédulo, pero si el incrédulo ha aceptado de que esa persona sea cristiano, ella o él está santificando el matrimonio porque ella está llevando a los pies de Cristo a ese incrédulo, con el solo hecho de haber aceptado al cristiano o a la cristiana de seguir los caminos del Señor. Muy bien, hermano Jaime. Muy bien. Había escuchado a alguien más que quería opinar, no me acuerdo quién era. yo era. Es Sí, que hermana Nancy. yo igual leía aquí este Michael ¿Mm? y yo quedé con la otra impresión del pastor porque ahí yo no me acuerdo en qué página fue que él decía que solo la muerte podía
liberar a la persona para casarse con otro. Y si la persona se separaba, bueno, según lo que decía el autor, tenía que quedarse sin casar. Entonces, por eso Quizás está me explicando confundí. el verso día. Quizás está explicando el verso día. Claro, el versículo anterior, sí leí esa otra parte también, Correcto. que dice mi hermana Danay, y que se refiere al versículo, a la primera parte, hasta el versículo 10 por ahí. Y ahí habla acerca de la mujer, que la mujer no se Claro, separe ahí del está marido. hablando de ese caso, y que no se separe, que si él quiere estar con ella o con él, permanezca en el matrimonio. Correcto, correcto. Pero el 15 lo explica de manera explícita en ese sentido el autor. Y ya no presenta como protagonista a la mujer cristiana, sino que presenta como protagonista al incrédulo. Al incrédulo, claro, que la decisión del incrédulo, que él se está yendo, y en ese caso no está sujeto a servidumbre, y él enfatiza en el término sujeto a servidumbre como ya no está ligado y él apela a la ley romana de aquella época. Entonces, Perfecto. probablemente también hay un aspecto ahí muy, muy cultural, a lo mejor. Está enfatizando Sí. el autor. Hay que ver varios comentaristas para hacer una exégesis. Ese tema, si alguien quiere graduarse con ese tema, sería magnífico, ¿eh? Está muy bueno, está muy bueno. Entre tantos otros también que surgen. Pero ya ese tema Claro. amerita un tratamiento más profundo, un trabajo Sí, monográfico, porque es muy complejo, es caso a caso. Todos los casos son todos distintos. Y la exégesis, la interpretación de estos pasajes también. Él es Quistemacher solamente, pero podemos leer, consultar con Samuel Pérez Millo, entre tantos otros exégetas que existen. Y cada uno tiene distintas opiniones acerca de estos temas del matrimonio y del recasamiento. Es algo muy difícil de explicar, de solucionar igual. Muy bien, hermanos. Vamos a... ¿Sí, hermano Jaime? No, yo lo había puesto así textual en la tarea. No sé a lo que yo indagué, porque también dice, como dice mi pastor y mi hermano, es un tema bien complejo, pero así lo voy a leer como lo puse textual en la tarea. Dice, separarse del cónyuge incrédulo si lo desea. Si el cónyuge incrédulo abandona al creyente, el creyente debe dejarlo partir. O sea, el lazo del matrimonio se ha quebrantado. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, pero no especifica claramente que el creyente es libre de volver a casarse. La idea es que Dios nos ha llamado a paz para predicar el evangelio de paz al mundo. Eso. Muy bien, muy bien. Eso fue una pregunta abierta entonces, de desarrollo. Ya. Sí, era una pregunta. No, ¿verdad? Okay. Sí. Yo pensaba de selección muy alternativa. Sí, hay 3 preguntas ahí, abiertas al principio. Muy bien. Perfecto. Investigaron bastante entonces, mis hermanos. Vamos a concluir con una oración a nuestro Señor. Mi hermano David o mi hermana Miriam, cualquiera de los dos puede dirigirnos una oración, por favor, para terminar la clase.